empresas que dicen no haber sido incluidos o informados del plan. Así que para conocer en detalle cómo está la coordinación con el gobierno, conversamos con la presidenta de la Asociación de Municipalidades, Carolina Leitao, hasta ahora conectada con toda Latinoamérica a través de DNews. ¿Cómo está, alcaldesa además de la comuna de Peñalolén? ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días, Lucía. Aquí estamos con muchas tareas, muchas ocupaciones y preocupaciones también, y sobre todo los temas de seguridad. Perfecto. ¿Cuál es su opinión? Y su opinión personal, por una parte, con su experiencia como alcaldesa, y por otra, como representante de la Asociación de Municipalidades respecto de la propuesta del Plan Calles Sin Violencia. Sí, mira, Lucía, yo creo que el titular del plan es tan ambicioso que, por supuesto, muchos municipios, cuando no son nombrados como parte del plan, se sienten legítimamente excluidos. ¿Y por qué? Porque el plan se llama Calles Sin Violencia y yo no creo que haya ningún municipio quiera que su comuna no tenga violencia en sus calles. Entonces es un plan que obviamente tiene un gran titular, y por lo mismo yo creo que tenemos que aspirar a que este plan sea para todo el país. Es decir, no queremos en nuestro país calles, o sea, queremos calles sin violencia en todo nuestro país. Dicho eso, el plan es muy específico porque también es cierto, los recursos son limitados y porque hay comunas y regiones que tienen problemas más graves desde el punto de vista del nivel de violencia que han adquirido los delitos. Y uno de ellos tiene que ver con los homicidios. Este plan en particular está muy fundado en datos de homicidios del año 2022. Y sobre eso se hace la selección de las comunas junto con otros indicadores correctivos, por decirlo así. O sea, número de homicidios, tasa de homicidio y también un indicador que tiene que ver con incluir a todas las regiones en el plan. ¿Qué es lo que hemos dicho nosotros? Que más que hablar de las comunas específicamente a intervenir, podamos difundir de mejor manera, dentro de lo que se puede obviamente para no alertar a los delincuentes, respecto de cómo se va a intervenir este plan. Y tiene tres fases, tres niveles de intervención en realidad. Uno con mayor presencia policial, el otro respecto de fiscalizar, incautar armas, el otro respecto de buscar personas con órdenes de detención vigente o personas prófugas de la justicia, y por último el plan de reactivación o más bien de trabajo en el ámbito de prevención. ¿Cuántos recursos se van a invertir en el tema de prevención? Esos son los ejes de la intervención. Y muy importante respecto de los homicidios, el poder aclarar estos homicidios, porque hoy día en Chile han aumentado los homicidios, pero el peor problema es que ese aumento tiene que ver con, o sea, la mayoría de ellos no son aclarados, o sea, han aumentado la cifra de homicidios sin resolver. Perfecto. Y por lo tanto se dedica una fuerza de tarea especial de la PDI y de la Fiscalía que se dedica a resolver estos homicidios. Por eso que en el caso de la región metropolitana, si bien hay 22 comunas, en la práctica la intervención va a ser mucho más amplia, porque puede que un homicidio se haya cometido en la comuna de Peñalolén o de La Florida, que somos parte del plan, pero pueden ser personas de Macul, de La Reina, de Ñuñoa o de Santiago o de otras comunas que estén interconectadas, ya sea como banda o de quien cometió el delito. Perfecto, que estén cometiendo delitos en distintas partes de la ciudad. Es bien relevante lo que usted señala, porque menciona cómo el problema de la delincuencia y del tratamiento de la delincuencia por parte de las instituciones es un problema que está en todas las etapas, desde la persecución o desde la prevención hasta la persecución efectiva del delito cometido y de quienes lo hayan cometido. O sea, desde la posibilidad de intervenir en zonas para evitar, por ejemplo, que se produzcan delitos, para sacar armas que están en las calles, hasta poder lograr dar con quienes hoy están cometiendo homicidios. Son distintas partes de la cadena a su juicio. ¿Dónde es necesario poner prioritariamente los recursos? Porque usted señala que los recursos son escasos y por eso es tan importante también focalizarlos y priorizarlos. Para usted, ¿qué es lo más urgente? Bueno, yo creo que lo más importante para poder... Perdón que tengo un perro guardián aquí. Lo más importante para nosotros hoy día es poder focalizar los recursos en varias cosas. El primero
en el tema de prevención. Es muy importante aquí, cuando tú ves que ocurren delitos, hay muchos jóvenes, por ejemplo, que intervienen en la cadena delictual. Y muchos de estos jóvenes, si nosotros los sacamos de la carrera delictual desde el día 1, es decir, cuando se pillan la primera vez que están metidos en un delito, tenemos que hacer un trabajo muy importante en prevención para evitar que sigan involucrados en esa cadena y con esas personas con las cuales son adultos, por supuesto, que los han involucrado en el delito. Entonces, cuando uno habla de prevención, no estamos hablando de cosas a futuro o a largo plazo, estamos hablando de corto plazo. Jóvenes y niños involucrados en el delito los podemos sacar hoy día siempre y cuando tengamos los recursos para intervenir en esa familia, con esos jóvenes, con esos niños. Por otro lado, en el ámbito de prevención, el tema de iluminar lugares, eliminar microbasurales, o sea, generar lugares más seguros donde la gente va a trabajar, a tomar la micro, cuando va al trabajo, son cosas muy concretas, intervenir en más cámaras de televigilancia, etcétera. Eso por un lado. Y por el otro, la intervención propiamente tal, cuando hay una banda delictual que se pilla y que, digamos, de manera flagrante y donde hay una detención, asegurarse que esa banda termine condenada, porque lo que está pasando hoy día muchas veces es que a veces como no tienen antecedentes, quedan con medidas cautelares como arresto domiciliario, incluso a veces solo nocturno, y todos sabemos, yo creo que no hay ningún alcalde que no lo sepa porque no le ha pasado, que al final muchas de las personas que andan circulando y cometiendo delitos ya han cometido muchos delitos, 10, 12, 15 delitos han sido detenidos en múltiples oportunidades y finalmente no tienen una condena efectiva. Entonces, yo creo que son dos formas de intervenir que hoy día tenemos que ponerle mucho acento para que esto sea eficaz, porque obviamente que lo que queremos es que esto sea eficaz. Sí, me quiero concentrar en la primera parte que usted señalaba, de la prevención y de sacar a los niños, niñas y adolescentes, jóvenes de la cadena de la delincuencia. Primero, en el por qué ingresan a esta cadena, ¿no es cierto?, como el Estado, y esto es una realidad que podemos compartir también con lo que está pasando en otras ciudades de Latinoamérica a propósito de que estamos llegando efectivamente a otros países también, lo que se conversaba de cómo el crimen organizado se había tomado la ciudad de Rosario, lo que está pasando en Ecuador, por ejemplo, las razones por las cuales esos jóvenes parecieran no tener alternativa y entran al delito, pero mi pregunta tiene que ver con que si hay disposición de parte del Estado chileno y de sus instituciones, tanto el Ejecutivo como el Congreso, para legislar en favor de hacer acciones que prevengan que esos niños, niñas o adolescentes permanezcan y por el contrario, pareciera que la legislación lo que está haciendo es empujarlos a condenarlos para siempre. Y se lo señalo porque ayer el fiscal, conversábamos con el ex vicepresidente de la Asociación Nacional de Fiscales a propósito del criterio de Valencia, que es el instructivo que le pide a los tribunales y a las fiscalías pedir prisión preventiva inmediata para cualquier persona que, siendo investigada, no aún condenada, no presente documentos o alguna solicitud o alguna acreditación de identidad e inmediatamente entra a la cárcel. Y se referían especialmente a lo que pasa precisamente con los adolescentes entre 14 y 17 años que no necesariamente tienen documentación, pero que al ingresar a la cárcel están hoy siendo mezclados con bandas de alto poder, de alta trayectoria, de alto grado de criminalidad y finalmente en la cárcel mezclándose personas que tienen delitos menores o personas adolescentes con otras con gran experiencia en criminalidad en Chile, terminan obligatoriamente siendo víctimas de la inclusión en esas bandas porque ni siquiera se pueden rechazar esas amenazas que llegan dentro de las cárceles en Chile. Entonces, la pregunta es, ¿hay desde las instituciones, gobierno, Congreso, intención de avanzar en una legislación que, por ejemplo, ayude a sacar a los adolescentes de esa situación? A ver, yo distinguiría dos cosas. Bueno, el tema penal, carcelario de nuestro país da para otra entrevista, yo creo, de por lo menos un par de horas, pero claramente es un tema que estamos al debe porque nuestras cárceles hoy día no tienen nada de rehabilitación y son más bien escuelas del delito y cuesta mucho que una persona, digamos, que entra, por ejemplo, por primera vez a la cárcel pueda tener oportunidades o que pueda salir, digamos, con un empleo o con algo que le permita, y si bien se hacen esfuerzos, la verdad es que es muy difícil. Pero yendo
Respondiendo a la pregunta respecto de jóvenes y niños, ojo, los adolescentes no van a las cárceles que todos conocemos, las cárceles normales. Hay centros de detención y que hoy día se ha separado, obviamente, aquellos que cometen delitos de aquellos niños que son vulnerados sus derechos y van a centros distintos a los adultos. Eso primero. Segundo, a propósito del criterio Valencia, yo creo que el tema y lo que plantea el fiscal es un hecho cierto de que hoy día lo que ocurre es que si una persona extranjera o una persona que no tiene, no sabemos, porque suponemos que es extranjera porque no tiene identidad que pueda acreditar. El problema es que cuando un chileno común y corriente que comete un delito o que se presume que lo cometió, cuando llega a la comisaría, también puede ser citado al tribunal, no necesariamente detenido, va a ser citado a la fiscalía, que se llama por apercibido, para ir a la fiscalía a declarar en algún momento respecto de esa situación. ¿Qué es lo que ocurre con estas personas que no tienen identidad? ¿Cómo las citas? ¿Dónde las citas? ¿En qué minuto sabes quién es? Si estamos hablando de un delincuente avesado que viene de otro país, que tiene antecedentes o que Interpol pudiese, por ejemplo, lo estuviera buscando, si no lo sabemos, ¿qué medida podemos tomar para hasta saber quién es esa persona y luego dejarla en libertad? Quizás hay que buscar un mecanismo, entiendo que esto además desde el punto de vista legal es discutible porque habría que demostrar que la persona es un peligro para la sociedad, no por el hecho de ser extranjero, no tener identidad, queda necesariamente en prisión preventiva. Entonces, entiendo que hay legislación que se está tratando de buscar. Lo que yo entiendo y lo que se quiere buscar es cómo identificamos a esa persona, ya sea para citarla al tribunal o para detenerla, y si efectivamente es un peligro para la sociedad, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa si esa persona realmente es una persona buscada internacionalmente, por ejemplo, por cometer distintos tipos de delitos? Alcaldesa. Eso yo creo que es la principal preocupación y lo que inspira el criterio de Valencia. Ahora, respecto al tema de los jóvenes y los niños, yo creo que hoy día existe una voluntad, de hecho está aprobada hace muy poco la implementación de lo que es la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que se aprobó hace 10 años atrás, pero que no se había aprobado la legislación que la implementa, que permite justamente sacar a estos niños y además generarles oportunidades. Tú sabes que en general jóvenes y niños que se involucran en los delitos tienen las mismas características, son los mismos indicadores las vulnerabilidades que están detrás de ellos: negligencia parental, deserción escolar, consumo problemático de alcohol y o droga, inclusión en bandas delictuales, digamos, como una red de protección y apoyo para ellos. Entonces, claramente, si no intervenimos esos factores de riesgo, por supuesto que estos jóvenes y niños van a seguir involucrados en el delito. Claro. Bueno, muchas gracias, Carolina Leitao, alcaldesa de la comuna de Peñolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, por conversarnos sobre este programa Calles sin Violencia, la manera también en la que se van a articular también para que las otras comunas no se sientan efectivamente excluidas de este plan, y esta reflexión importante que tiene que ver con, en paralelo a la persecución, seguir también trabajando en la prevención y sobre todo en el ingreso de niños, niñas y adolescentes y jóvenes a el mundo delictivo. Muchas gracias, que esté muy bien, Carolina Leitao. Muchas gracias, Lucía. Vamos a seguir trabajando justamente para que ojalá todos los municipios de Chile tengan calles sin violencia. Gracias, que esté muy bien.